Emilio Guzmán, limosnero millonario, los planos del interno. En diversos sentidos, el ser humano tiene una doble naturaleza. Básicamente tenemos la dualidad que comprende el tener una parte física perceptible a los sentidos y una manifestación interna, invisible, intangible, pero no por ello menos real o menos importante para nuestra personalidad que el aspecto físico. Por otra parte, las facultades anímicas que hemos catalogado como pensamiento, sentimiento y voluntad muestran una importante dualidad en lo que llamamos mente animal y mente espiritual. Y en estas dos tendencias que forman una pugna de atracciones opuestas, se nos despliega todo un campo de batalla en el cual el hombre libra a diario la lucha evolutiva que poco a poco lo va transformando de un ser que va emergiendo del predominio de los instintos animales hacia la emancipación en la que sus aspiraciones espirituales van dominando a la bestia de la cual procedió. Es natural que en tantos aspectos se revelen estas dualidades, ya que toda la vida y todo lo manifestado está constituido a base de bipolaridad, y bien podríamos concluir que lo positivo y lo negativo son formas de energía primaria que operan en toda la creación con estas modalidades. Al considerarse el tema de autoconciencia, que se nos muestra como una gran realización alcanzada por la raza humana, en una superación por encima de todas las especies terrestres, se presenta otra dualidad de suma importancia, y esta es precisamente la dualidad que tenemos en los estados de percepción, y que es lo que llamamos estados de conciencia. Aquí es donde se nos revelan dos condiciones que no podemos pasar por alto o negar su realidad. Ellas son conocidas de una manera general como el consciente y el subconsciente, y mucho se ha especulado sobre esta fascinante duplicidad. No han faltado quienes la han llegado a comparar con el caso del témpano de hielo, en el que solo aflora el 10% de su masa, pero bajo el agua, es decir, por abajo de lo que percibimos en nosotros mismos, la naturaleza subconsciente esconde la mayor parte de nuestra personalidad. Y también afirman que por esa misma razón el hombre es gobernado mayormente por su parte subconsciente, lo cual ha dado lugar a que tales ciencias como la psicología y la psiquiatría, que tratan de sondear las profundidades de la conducta humana, tengan la actual preponderancia. Esto es en efecto un campo de obligado interés dentro de la necesidad compulsiva que el humano siente por conocerse a sí mismo, y el tomarlo en cuenta de manera especial es un factor indispensable en el estudio de las ciencias de la mente. En el último siglo ha venido a iluminar poderosamente este misterioso mundo de los niveles infraconscientes el desarrollo de la hipnosis. Aquí tenemos toda una fenomenología de la mente que provoca interesantísimas especulaciones en torno de la dualidad que se manifiesta en el ser humano en este campo. Seguramente que habrá mucho por estudiar y por explorar en este apasionante terreno donde los elementos conscientes y subconscientes presentan dramáticas demostraciones en las que se patentiza de manera fehaciente la relación y los efectos que enlazan lo subjetivo, el pensamiento, con lo objetivo, la materia del cuerpo humano, es decir, la repercusión que muestra el cuerpo del sujeto hipnotizado al pensamiento que se le implante mediante la sugestión en el trance hipnótico. Son bastante conocidos los experimentos en los cuales la sugestión de frío, calor, quemaduras o golpes imaginarios producen sobre el sujeto efectos glandulares y celulares a nivel epidérmico, de tal realidad que causan reacciones, huellas y ampulaciones totalmente fisiológicas. Solo se necesita que el sujeto crea lo que se le dice. Pero más importante para nuestros estudios es considerar los efectos poshipnóticos que puedan causar en la conducta posterior del sujeto, las sugestiones que se le hayan hecho aceptar durante el trance. Al fenómeno de la hipnosis no es fácil darle una definición, y no faltan especialistas que se contentan con describirlo como un estado de alta susceptibilidad a la sugestión. Lo que no deja lugar a duda es que el estado hipnótico produce en el sujeto una condición muy evidente de adormecimiento de sus facultades conscientes
y un surgimiento de su personalidad subconsciente. Podría también concebirse esta singular condición como si en el trance hipnótico se apartara o se hiciera a un lado la facultad de cerebración consciente, dejando el campo libre al nivel subconsciente. El caso es que una vez adormecido el estrato consciente, el hipnólogo se encuentra ante la parte sumergida del témpano y puede establecer relación con esta porción y aún dejar en ella huellas para causar efectos después del trance. La gran verdad que los estados hipnóticos demuestran, en forma por demás evidente, es que existe una doble naturaleza en los estados de conciencia, aunque hay grandes diferencias de opinión sobre esta dualidad, pues mientras algunos observadores hablan de la presencia de dos mentes, otros lo consideran la acción de la misma mente en diversas funciones. Esta diversidad de interpretaciones en realidad es ociosa. El hombre constituye una sola individualidad a través de todos los aspectos de su funcionamiento, y en este caso igualmente todo es lo mismo, ya sea que se quieran concebir las diversas formas de actividad mental como procedentes de dos mentes distintas enhebradas al hilo de una misma individualidad o como actividades separadas de una sola mente. En cualquier caso, estamos ante una sola individualidad y es secundario el cómo interpretamos las funciones del complejo mental. Esto es cuestión de conveniencia personal para tratar de entender esta subyugante dualidad. Nosotros encontramos más práctico y manejable para una mejor presentación de nuestras explicaciones el hablar aquí como si fueran dos mentes, mente interna o subjetiva y mente externa u objetiva. En realidad hablamos de dos principios que, como se verá, nuestro postulado los llevará a dimensiones de una magnitud mucho más allá de la individualidad y los explayará como principios cósmicos de alta trascendencia. Al estudiarse la acción de la mente subjetiva y compararla con la de la mente objetiva, se han observado múltiples diferencias. Y una de las más obvias es que mientras la mente objetiva puede razonar en formas lógicas y analíticas muy complejas, abarcando cerebración deductiva e inductiva, la mente subjetiva, a pesar de ser depositaria de gran sabiduría y capacidades creadoras con fuerza irresistible, funciona solo en forma deductiva muy estricta, y que por ella, al ser contactada, requiere ideas simples, directas e inequívocas. Un sujeto hipnotizado es pasivo mientras no se le den sugestiones que lo obliguen a entrar en actividad. No manifiesta facultades para una conversación en la que pueda haber intercambio. Su iniciativa es nula, no hará preguntas, y las que se le hagan recibirán interpretación literal y contestaciones parcas. Como un ejemplo de esto, si al sujeto hipnotizado profundamente el operador le pregunta: ¿quieres decirme tu nombre?, el sujeto contestará: sí. Podrá el operador repetir la misma pregunta cuantas veces quiera y no obtendrá más que el mismo sí. Nos preguntaríamos: ¿qué está sucediendo en esta conversación tan curiosa? ¿Por qué no da su nombre al sujeto? El hecho es que dentro de su captación literal en el nivel subconsciente, el sujeto está contestando correctamente al decir: sí, quiero decirte mi nombre. Pero como no le han pedido que diga su nombre, él se concreta a declarar su anuencia sin inferir otra intención en la pregunta. Innumerables experimentos con personas en estado hipnótico han demostrado que la mente subjetiva es totalmente incapaz de hacer la selección y comparación necesarias en el proceso de cerebración inductiva, y lo que es altamente significativo para nuestras conclusiones, que acepta cualquier sugestión por falsa que sea, pero una vez aceptada tal sugestión, es estrictamente lógica en la deducción y ejecución de los procedimientos o conducta que correspondan, y sigue cada sugestión hasta realizarla detalladamente. Así, debe considerarse que la mente subjetiva está gobernada totalmente por la mente objetiva, ya sea propia o ajena, y con la mayor fidelidad reproduce las órdenes que se le impriman hasta llevarlas a sus más completas realizaciones.
Más adelante veremos la relación que se establece dentro del propio individuo entre su mente externa y ese fiel esclavo subjetivo, poderoso elemento de ejecución que produce efectos tan mágicos y cumplidos como los que aparecían con la lámpara de Aladino. Pero para entender mejor el efecto que se produce en la mente subconsciente mediante la sugestión, volvamos a la hipnosis en la cual se observa este punto de extraordinaria importancia. Esta compulsión para actuar de acuerdo con lo que se le ha sugerido. Bajo el control de un hipnotizador competente, la personalidad del sujeto puede ser cambiada a voluntad del operador. El sujeto, privado temporalmente de la intervención de sus facultades volitivas conscientes, acepta y obedece todo cuanto se le ordene, siempre que no implique una violación a sus escrúpulos de profundo arraigo. Así, tendría frío, tendrá calor, será un soldado en el fragor de la batalla, un salvaje siguiendo las huellas de su presa, un notable cantante de ópera que se lanzará a una aria wagneriana con la mayor seguridad, aunque sus chillidos causen risa a los concurrentes, risa que él no percibirá, absorto en su actuación. Igualmente se le podrá imprimir rigidez cataléptica, haciendo inflexible un brazo, una pierna y aún todo su cuerpo. Será insensible al dolor en el lugar que se le indique, hasta el punto de poder ser pinchado o cortado en ese lugar sin dolor, hipnoanestesia, y hasta podrá causarse en él constricción de vasos sanguíneos que suspendan hemorragias. El Dr. Wilfried Hein relata cómo una de sus primeras experiencias como hipnólogo atendió un caso en el que una señora con desarreglos menstruales sufría una hemorragia crónica que no había podido ser contenida en repetidos intentos de la medicina, y bajo la sugestión hipnótica el problema cedió notablemente después de la primera sesión y se curó del todo tras una segunda curación sugestiva en tratamiento por hipnosis. ¿Hasta dónde podemos llegar manejando al subconsciente por sugestión hipnótica? ¿Hasta qué punto llegan y pueden ser aprovechados los poderes del subconsciente? Son preguntas que el tiempo irá contestando. Por lo pronto se demuestran capacidades que parecerían dudosas si no fueran manejadas por personas de alta reputación científica. El eminente parapsicólogo Dr. Milan Rysl, originario de Checoslovaquia y actualmente residente en California, ha perfeccionado un método por el cual pueden desarrollarse las capacidades parapsicológicas, tales como la percepción extrasensorial y la proyección de la mente por medio de la sugestión hipnótica. El Dr. Rysl es un investigador de gran escrupulosidad y en sus trabajos ejerce tal rigor científico que raya en el escepticismo, pero los resultados que ha observado son muy sólidos, y aunque él mismo tiende a ofrecer las interpretaciones menos tendientes a la fantasía y quizá sujetas a excesiva y mesurada prudencia, no por ello dejan de ser impresionantes y provocadoras de muchas consideraciones. Relata el Dr. Rysl que cuando en Praga era un joven de unos 20 años y leía ávidamente todos los tratados sobre estos temas que llegaban a sus manos, encontró un libro que explicaba la hipnosis y sus métodos. Dio lectura a este tratado con gran interés y aunque no había podido llevar a la práctica las técnicas estudiadas, se le presentó la ocasión de hacerlo cuando una muchacha provinciana que visitaba a la familia le expresó curiosidad por el fenómeno y se prestó a ser hipnotizada. El joven Milan, siguiendo cuidadosamente las instrucciones del libro que había leído, pronto se dio cuenta que tenía en sus manos a un sujeto muy sensible a la sugestión y viendo que respondía con gran fidelidad a las órdenes hipnóticas, le impuso todas las pruebas acostumbradas y animado por los resultados, decidió intentar algo de mayores alcances que había leído como una posibilidad. Se encontraban en la planta alta de aquella casa de la familia Rysl en Praga, y estando la joven bien hipnotizada y tranquila, el operador le ordenó que mentalmente saliera de su cuerpo, bajara la escalera y se dirigiera a la cocina de la casa situada en la planta baja. Al ir interrogando a la joven, ella declaró que iba descendiendo por la escalera y entraba a la cocina. Y a las preguntas que continuó haciéndole Milan Rysl, dio información detallada de la escena que allí veía.
Dijo que solamente había una persona en la cocina, papá Riesel, tranquilamente sentado junto al fogón leyendo el periódico, y la muchacha describió la escena dando detalles de la página y encabezados del diario que leía el señor. Milan le sugirió al sujeto que regresara y se incorporara nuevamente a su cuerpo. Enseguida él bajó rápidamente las escaleras y confirmó en todos sus detalles la escena que se le había descrito. 30 años después de la anécdota que hemos narrado, el doctor Riesel, ahora reconocido tanto en Europa como en Estados Unidos, laureado en la Universidad Duke de Durham como séptimo ganador del premio McDougall por haberse distinguido en trabajos de parapsicología, ha recorrido un largo camino sobre los lineamientos que aquel incidente en Praga señaló. Ha desarrollado técnicas ampliamente probadas y se ha especializado en perfeccionar métodos que conducen al desarrollo de las facultades parapsicológicas a través de la hipnosis. Inclusive, imparte un curso mediante el cual las personas pueden desenvolver estas capacidades en sí mismas, usando técnicas de autohipnosis. Ha escrito varios libros en inglés el Dr. Riesel, y en uno de ellos titula Milagros bíblicos, Jesús y la percepción extrasensorial. Presenta una amplia historia clínica de experimentos conducidos con dos jóvenes que, obedeciendo a las sugestiones que él les daba en estado hipnótico, se proyectaban mentalmente escenas en la vida de Jesucristo. Los dos jóvenes muchachas, que ni siquiera se conocían entre sí, eran manejados separadamente, y en la obra del Dr. Riesel se expone a minucia lo que cada una declaraba y que frecuentemente mostró notables coincidencias. Hay que advertir que en estos experimentos de proyección mental parecen borrarse las limitaciones de espacio y tiempo, y el sujeto puede llevar a cabo tal proyección o desdoblamiento, como algunos lo llaman, a lugares distantes y fechas lejanas en el pasado, y desde luego surge la interesantísima pregunta: ¿y podrá la mente también ser proyectada al futuro? Todo este campo de experimentación y observaciones referentes a la hipnosis es muy prometedor, y en el futuro puede conducir a una mejor comprensión de las dos mentes que se encuentran formando parte de la personalidad, así como su relación entre sí y su manejo ventajoso, pero no deben invadirse estos terrenos como un pasatiempo o juego de salón, aunque esta advertencia no obedece precisamente a los peligros que popularmente se le atribuyen. Así es que conviene puntualizar tanto lo equivocado como lo verdadero en relación con este tema. En torno de la hipnosis se han formado algunas falacias que surgen precisamente por falta de información correcta, y ya sabemos que la ignorancia en cualquier asunto es terreno fértil para que el temor dé lugar a ideas erróneas. Una de las historias que se han hecho populares es la de una persona que sea inducida al trance hipnótico puede ser obligada a cometer actos de grave perjurio hacia sí misma o hacia otros, como podría ser que un hipnotizador se valiera del sujeto en estado hipnótico o post-hipnótico para obligarlo a cometer un crimen sobre un tercero. En esto no hay verdad, pues se ha demostrado plenamente que el sujeto en ningún momento ejecutará actos que sean contrarios a sus lineamientos morales, y aunque un individuo estuviera en muy profunda hipnosis, el tratar de que ejecutara algo contrario a su convicción ética o moral únicamente provocaría un conflicto en su interno que lo llevaría a salirse bruscamente del trance hipnótico. Otra noción popular es que el hipnotizado pudiera quedarse en ese estado y no despertara, ya sea porque el operador no lograra regresarlo al estado normal o porque el hipnotizador se ausentara y dejara al sujeto en ese trance indefinidamente. Esto tampoco tiene fundamento, pues lo único que sucederá si el hipnotizado es abandonado en ese estado es que después de un rato pasará del sueño hipnótico al sueño natural y despertará sin sufrir daños. La verdad es que la hipnosis manejada por una persona sensata y con experiencia no reviste mayores peligros y en cambio puede ser el camino para buscar algunos beneficios previamente convenidos, así como para establecer programaciones que el sujeto haya solicitado de antemano. Algunas personas que no han podido dominar el hábito de fumar han acudido a un buen hipnólogo y han logrado
éxito mediante tal ayuda. Otros han obtenido apoyo para combatir hábitos arraigados en mecanismos involuntarios como el de robarse las uñas. En general, esto puede servir en situaciones donde funcionan claramente los planos del subconsciente, y allí la sugestión hipnótica puede servir donde la fuerza de la voluntad ha fracasado. Todo esto, sin embargo, no quiere decir que se deba entrar a los terrenos de la hipnosis a la ligera. Es un campo de conocimiento científico que no es para tomarlo con frivolidad y no recomendaríamos a nadie valerse de la hipnosis ni como sujeto ni como operador, si no es con la intervención de personas profesionales y competentes. La ayuda de un hipnólogo puede ser válida y eficaz si es administrada por un operador experimentado, juicioso y honesto, de preferencia un médico. Es prudente evitar la intervención de una persona de dudosa experiencia, falta de seriedad y sobre todo de un aficionado, pues estas personas pueden sufrir confusiones durante los trabajos y causar daños psicológicos sobre el sujeto. Por otra parte, es indeseable formar una dependencia para recibir tales ayudas y es preferible que el estudiante trate de alcanzar comunicación y control de las fuerzas de su interno por caminos autónomos, como pueden ser los del adiestramiento en autohipnosis, control mental y disciplinas que lo lleven a relajarse voluntariamente y a implantar en sus niveles subconscientes las afirmaciones y programaciones que sean deseables. Simplemente el método de Émile Coué es ya un indicio de que la pura sugestión puede dejar efectos valiosos sin necesidad de hipnosis de ninguna clase. Se recordará que esta pequeña disciplina que fue tan popular en la década de los 20 solamente requería que la persona, como última acción antes de dormirse por la noche y otra vez al despertar, se repitiera 20 veces la famosa frase: cada día, en todos sentidos, estoy mejor y mejor. Y hubo un diluvio de testimonios dando cuenta de resultados favorables que en forma mágica habían traído beneficios, prosperidad, salud y soluciones inexplicables a quienes usaron la fórmula con fe y perseverancia. Tómese nota de que el factor de la repetición juega un papel muy importante, pues como se verá a través de estas páginas, la sugestión para ser efectiva en los planos del interno requiere cierto grado de intensidad o ardiente deseo hacia la finalidad que se persigue, y como no todos tenemos la capacidad de producir intensidad a voluntad, una forma de suplirla es por medio de la repetición. De tal manera que las 20 repeticiones del Dr. Coué, al igual que los mantras de la India y las letanías de la Iglesia, tienen su razón de ser. Continuará en el capítulo 4.